Bien, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas. Cuando Jesús dice la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Sí. No tiene una edad la oveja, ¿no? Cuando dice que es mejor entrar en el reino de los cielos, manco, cojo o ciego, no está poniendo una edad, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que Laura disponga su casa, porque Gracias. muchas veces podemos pensar que un joven es mejor que un adulto, ¿no? En cuanto al reino de Dios. Pero Dios lo que ve es el corazón. Dios lo que le interesa es que nunca se apague nuestra pasión por Él, ¿no? Y entonces a mí me da mucho gusto que Laura ponga su casa también para eso, ¿no? Porque ya eres cristiana, ¿cierto? Sí. Ya llevas tiempo en el Evangelio. Y el disponer tu casa es también abrir tu corazón, ¿no? Disponer tu casa es prepararte, pensar en nosotros, ¿no? Pensar en la gente que va a llegar, ¿no? Bendecir y esperar que Dios siga obrando en nuestras vidas. Entonces, Gálatas es un libro que está ya al final de la Biblia. Después de Romanos está, Romanos tiene 16 capítulos, ¿verdad? 16 capítulos. Y ya vas a llegar, son los de ahí, ya estás con los de Pablo. Sigue más atrás. Más atrás. No, para atrás, o sea, hacia el inicio. Ahí ya llegaste, Colosenses, y ahí estás, Gálatas. Quiere decir entonces que, recuerden que en la Biblia, el Nuevo Testamento, están los 4 evangelios, después están los Hechos de los Apóstoles, después están 13 cartas de Pablo, ¿no? Empezando por la más grandota, que es Romanos, con 16 capítulos, y después con la más pequeñita, que es Tito. Filemón, con un filete, ¿no? Filemón, un solo capítulo y ahí termina. Después empieza Hebreos, Santiago, las epístolas de los apóstoles como Pedro, ¿no? Como Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Después los hermanos de Jesús, Judas y finalmente Apocalipsis, ¿no? Entonces hoy vamos a estudiar Gálatas y Gálatas son 6 capítulos. 6 capítulos que nos van a hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ya hasta Ricardo Montaner tiene una canción que se llama La Gloria de Dios, ¿no? Con su hija Eva Luna, ¿no? Y la gracia de Dios es algo que debemos de entender como cristianos porque como seres humanos somos una fábrica de producir reglamentos, ¿no? Siempre queremos tener orden en todo, tener control de todo, y entonces decimos, vamos a formar una iglesia, pero nosotros lo vamos a hacer así, y lo vamos a hacer así, y debemos de vestirnos así, y debemos de comprar este tipo de Biblia, ¿no? Y empezamos a hacer reglamentos. Y cuando estamos envueltos en reglamentos pensamos que es para bien. Pero el punto de la discriminación y de la libertad es esto, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, como bien dijo Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo tengo que aprender a decir, yo voy a vestir de falda o de pantalón, pero no voy a molestar a quien vista de falda o de pantalón, porque mi libertad está en Cristo, ¿verdad? Y la libertad del otro tiene que estar también en Cristo. Entonces, si yo he encontrado una cierta manera de vivir y decir, yo no voy al cine porque el cine contamina mis ojos y yo no quiero contaminar mi mente y no quiero tener pesadillas, bueno, es una buena manera de vivir cristiana. Pero no significa que voy a condenar a la gente que va al cine, ¿no? O que baila cha-cha-cha, o danzón, o que fuma un puro, o que se pone un tatuaje, ¿no? Y empezamos a tener reglamentos. Y es muy importante, Gálatas nos va a limpiar de todo eso. Porque Pablo se quiere enfocar en la gracia. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué significa gracia? Chale, en lo que tomo agua. Favor inmerecido. Eli. Pues sí, gracia es que Dios te da esa oportunidad de destacar sobre los demás y tener un don, como ¿Sí? se puede decir que un don, tengo el don de la palabra, como tú, Sí. tengo el don de retención, tengo el don de acordarme de toda la historia de México, Sí. y hay personas que ni siquiera
Es decir, esa persona tiene gracia de parte de Dios, ¿no? Dios le dio algo especial que no muchos tienen, ¿no? ¿Ok? Laura, ¿qué es gracia? Pues es como más o menos sinónimo de un don, ¿no? Estás en la gracia de Dios, o sea, ante sus ojos estás en el camino, Sí. ¿no? Estás perfecto. 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 Dios cuando te ve perfecto. ¿Por qué? Porque estás en la gracia, no en la ley. Cuando estás en la ley, siempre vas a estar imperfecto. ¿De acuerdo? Amor, ¿alguna definición de gracia diferente a la que ya hablamos? Pues es un regalo, ¿no? Es un regalo, ¿no? Un regalo que no merecemos. Definitivamente es un regalo que no podemos alcanzar. Ni todos juntos, ni ser bien portados, ni orar mucho nos hace ganar la gracia de Dios. Nada. Es un don, es un regalo de Dios, es algo que nos da Dios en este mundo para reflejar a los demás. Por eso, cuando a un niño le preguntaban qué es la gracia, dijo, es cuando hace que brille mi cara. Dice, no, eso es grasa, ¿no? Eso es la grasa. Pero no, también la gracia hace que reflejes a Dios, reflejes, porque has recibido gracia. Cuando uno está queriendo impresionar al jefe, queriendo impresionar al esposo, queriendo impresionar al amigo, a la novia, siempre está como atento a todo y es cansado y dice, ay, qué cansado fue hoy. Me esforcé demasiado y no me reconoció y no me vio y usé un nuevo labial y no. Vivir en la gracia significa que no estoy haciendo nada para impresionar a Dios. Significa que estoy haciendo todo como una respuesta a la impresión que Él me dio. ¿Verdad? Por eso dice en Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es el cristianismo. El cristianismo significa que yo amo a Dios como una respuesta racional, natural, espiritual, lógica, porque Él me amó a mí, ¿no? Es una respuesta. Entonces vamos a ver un poquito. Pablo escribe esta carta junto con otras cartas. Por ejemplo, recuerden que estamos hablando de que Jesús murió en el año 30-33 después de Cristo, ¿de acuerdo? Y no se escribe nada en los primeros años. En los primeros 10 años incluso, los primeros 10 años, hubo un movimiento de judíos, pero todavía no había gentiles. Los primeros 10 años. Costó mucho que los discípulos de Jesús entendieran qué significaba el evangelio para todas las naciones. Jesús se lo dijo en Hechos 1, vayan y prediquen a Jerusalén, a Samaria, que eran contrarios, y hasta lo último de la tierra. A los que son, a los que ya dejaron de ser y a los que nunca han sido, ¿no? Que son los gentiles. Los gentiles. Pero no lo entendieron, dijeron, ok, está bien, lo anotamos, perfecto. Y no entendieron hasta Hechos 10, cuando Pedro dice, no, pues ya entendí que el evangelio no solamente es para los judíos. Porque le dijo, come. Dijo, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Dijo, lo que Dios ha santificado, no digas que es inmundo, ¿no? Entonces yo he santificado a los gentiles para que sean mi pueblo. Efesios todavía no estaba eso de que de un pueblo de dos pueblos hizo un pueblo, ¿no? Y derribó el muro. Y no, eso no existía todavía como palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces Jesús muere, resucita, delega a sus apóstoles, empiezan a formar discípulos, ¿no? Se empiezan a hacer iglesias, empiezan a haber persecución, y en ese tiempo de persecución es donde salen las cartas, ¿ok? Entonces las cartas paralelas a Gálatas, es pregunta de examen, es Santiago, es Marcos y es Primera de Pedro. Es decir, está escribiendo Santiago como una segunda parte, un segundo tomo o una recapitulación. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Significa el repasar de la ley, ¿no?
Deuteronomio significa el segundo repaso de la ley, eso significa. Entonces está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como un repaso, ¿no? Del Antiguo. De esos primeros, de estos 4, vamos a decir, lo que le llamamos el Pentateuco. Ajá, de los 5 libros. Ahora, en este sentido, lo que está haciendo Santiago, el hermano de Jesús, es el sermón del monte y todo lo que él pudo escuchar en algún momento, lo pone, ¿no? Y dice, habla de la fe y de las obras. Y empieza a decir que tenemos que ser consistentes y congruentes con lo que creemos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Punto. Pero también aparece el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio de los 4, ¿ok? Y es el Evangelio de Marcos con 16 capítulos también. Y entonces empieza a escribir el Evangelio de Jesús en acción, se llama, ¿no? Es Jesús como un siervo. Y entonces hace muchos milagros, no, hay pocos sermones, pero hay muchos milagros, sanando, curando, resucitando, ¿no? Jesús mostrándose como Jesús el siervo. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la iglesia católica y veíamos ahí a Juan y veíamos ahí a Marcos, ¿no? Y veíamos a Lucas, ¿no? Entonces veíamos ahí diferentes y decíamos, wow, este es el siervo, esta es la oveja, este es, ¿no? Entonces el toro, el león, y decíamos diferentes personajes que narran a un mismo Señor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que está hablando en ese momento Marcos, en ese momento está hablando Santiago a la iglesia y está hablando Pedro. Por ejemplo, si vamos a 1 de Pedro, dejen ahí en Gálatas tantito, adelántense un poquito hacia Apocalipsis, ya llegando unas páginas más. Pedro dice esto en el capítulo 1, versículo 1. ¿Pedro estás? Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice, por favor, Eli, tú que ya llegaste? Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Exacto, entonces ¿a quién está dirigiéndose? A los que están en la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, ¿no? Ahí están los Gálatas incluidos, ¿verdad? Sí, Galacia. Le están hablando también a los Gálatas. Entonces vamos al final en el capítulo 5, versículo 13 de Pedro. ¿De Pedro? Pedro, ahí estamos en Pedro. Versículo 13, a ver, léelo, Charlie, por favor. 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Exactamente. Entonces, ¿a quién está citando aquí? A Marcos. Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Por eso muchos dicen, ¿no?, que realmente el Evangelio de Marcos es el Evangelio según San Pedro, ¿no? Porque pues era su hijo, era su discípulo, era quien lo jaló, ¿no? Pablo iba de misión y dice, súbete al barco, Marcos, y dice, no, tengo miedo, yo no quiero dejar a mamá, yo no me quiero ir, y se queda. Y Pedro dice, ¿qué pasó? No, es que Pablo no me quiso llevar, y todo se enojó conmigo, dijo, no te preocupes, yo te discipulo, ¿no? Algo así, y empieza, y empieza a contarle todo sobre Jesús, y le empieza a decir, y entonces Marcos dice, voy a escribir a la iglesia, ¿no? Y entonces escribe, y él está ahí con él, en ese momento, con Pedro, se está instruyendo. Marcos escribe, Pedro escribe, ¿no? Y Pablo, por otro lado, escribe a la iglesia de Gálatas. Y por último, está Santiago, como una columna también de la iglesia. Santiago escribe también a la iglesia con 5 capítulos, ¿no? 5 capítulos, ahí está. Entonces vamos a Gálatas entonces un poquito. Vamos a ver Gálatas dividido en 3, ¿ok? Dividido en 3. La biografía de Pablo, el Evangelio de la gracia y los efectos de la gracia, ¿ok? 3 cosas que vamos a ver en Gálatas. ¿Qué habla Gálatas?
Bueno, sí, le dicen la carta magna, ¿no? Dijiste la semana pasada, es la carta magna, ¿no? Es como, pero es precisamente porque fue de las primeras cartas que escribió Pablo, ¿sí? Entonces ahí se mete Pablo y dice, esta es de las primeras. Tesalonicenses también sale después de esto, ¿no? Pero Gálatas es de las primeras. Y entonces una cosa que nos llama mucho la atención es en el versículo 6 de Gálatas 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, estoy maravillado que tan pronto, ¿ves? ¿Cuántos años llevas de cristiano? Como 15. Eli, Un poquito, doctor. ¿cuántos? Empezamos en el 14, Oh, acuérdate. pues 6, ya son un montón. Sí, pero soy No, bebé. yo como ¿12? dos. ¿2? Soy bebé. ¿Cuánto llevas de cristiano? 20 y algo. Pues como 30, ¿no? 25, 26, ¿no? Desde que te bautizaste, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, igual llevo 12. ¿Tú 15? Ajá. Entonces, La más bebé. ay, la bebé. Laurita. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces dice, yo les prediqué hace 2 años y hoy ¿dónde están? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su Cristo? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está su oración? ¿Dónde está su devoción? ¿Dónde está su esperanza? Siguieron en un evangelio diferente. Entonces, a Pablo le extraña mucho esto. Dice, voy a escribir una carta porque estoy extrañado de que estén empezando a seguir, ¿no? Como cuando en Facebook le sigues a alguien, dices, ¿por qué estás siguiendo a la arrolladora Banda Limón? ¿No? O sea, ¿por qué? Estoy extrañado. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Paola ahorita estaba comentando, ¿no? Cómo la iglesia, ¿no? Se está separando, se está alejando, se está como yendo de la órbita, ¿no? Y parece que es muy fácil salirse de la órbita, que cuesta mucho trabajo estar cerca de Cristo, ¿verdad? O sea, es bonito, es lindo, hay delicias a su diestra, pero cuesta, ¿no? Entonces, si no metemos freno y estamos atentos, nos desviamos. ¿Quieres comentar algo, amor? Ok. Entonces, vamos a leer, si les parece, estos 10 versículos y oramos, ¿vale? Pablo, apóstol, no de hombres, ni de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no serías siervo de Cristo. ¿Oramos? Señor bendito, te damos muchas gracias por el día de hoy. Yo te pido, Padre, que tu bendición esté con nosotros, Señor. Que tú estés en esta casa, Señor, habitando estos meses. Que no te vayas, Señor, y que tú puedas estar haciendo obras, haciendo milagros, haciendo señales, Señor. Guiándonos a la verdad, guiándonos a la esperanza,
fortaleciendo nuestra fe y estando atentos a la palabra. Bendice, Señor, a Laura, bendice, Señor, la casa también de Eli, bendice, Señor, la casa de Chali, Señor, y bendice, Señor, a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Anatema es así sea. Maldito, Maldito. maldito. Maldito significa anatema. Pues sí, sea anatema si hay alguien que predica lo que no está aquí. Pablo. Sea anatema. Pablo significa pequeño. Saulo significa grande, el excelso, ¿no? Entonces, Pablo se identifica ya no como Saulo, sino como alguien pequeño, porque ha encontrado, por eso como yo cuando voy a visitar a un paciente le digo joven, ¿no? Dice, no, y ya tiene 85, ¿no? Y le digo, es que comparado con Dios, usted es un pequeñito, ¿no? Es un jovencito, ¿no? Comparado con los árboles de 400 años, usted está chamaco, ¿no? Bueno, Pablo comparado con Dios es tan pequeño, ¿no? Pero si tú quitas a Dios de la ecuación, eres la más grande, la más maravillosa, la más hermosa. ¿Ves? Porque has perdido en cuenta a Dios. Entonces dice Pablo, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Enviado. Significa alguien que es enviado. O sea, tú estás como pastor aquí, estás aquí. Pero si te enviamos, ahora eres un pastor enviado. Eres un apóstol, ¿no? Estás enviado a algo, una misión. Y nosotros podríamos también entrar en apóstol, porque Dios nos envió a todos, ¿no? Dios nos envía, por supuesto. Sin embargo, te digo, yo jamás me pondría un título de apóstol, aunque lo soy. ¿Me explico? Pero apóstol, lo que significa, Sí, es sí. enviado. Exacto, pero en el concepto general es como... Si ya yo eso pusiera, ya lo han puesto, sí, ya nosotros ya le hemos puesto ese peso. Ese peso. Sí, pero sí. en realidad la Biblia nos dice apóstol. Todos somos enviados. Somos enviados a predicar el evangelio. a discipular. A discipular. Definitivamente. Sí, definitivamente es así. Dice, no de hombres ni por hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un apóstol. No es un enviado de hombres. De hombres. Fíjate que Pablo le dice a Timoteo, o sea, dice, por la imposición de manos que te pusimos, ¿no? Que los dones que Dios te dio, la gracia que Dios te dio y el sello que pusimos nosotros como apóstoles de parte de Cristo, ¿no? O sea, sí entiendo que una iglesia debe de formar esto, ¿verdad? Tiene que discipular a las personas para conocer sus corazones, para ver sus metas delante de Dios. Y entonces si Dios le está llamando a ser apóstol, a ser enviado, a ser ministro, a hacer lo que sea, ¿no? Cobijarles, ¿no? Amarles, bendecirles y enviarlos, ¿no? Pero Pablo no se encontró con esta característica. O sea, no quiere decir que tienen que ser así con todos. Pero Pablo fue algo muy extraño. Porque Pablo no está en la última cena, ¿verdad? Que luego tenemos aquí nuestro cuadro, la última cena, ¿no? Y además perseguía y mataba a los... Él era un perseguidor de la iglesia. Entonces, él no era de los 12 discípulos. Él no estuvo con Jesús. Él no escuchó sus enseñanzas, ¿no? Él no era parte de esa grey, ¿no? Entonces, él va en su caballo y va camino, ¿no? Y ¡pam! Que se cae, ¿no? Y lo tira la gloria de Dios y entonces tiene un encuentro con Jesús. En ese momento, él se da cuenta que ya no va a ser el mismo, ¿no? Y entonces queda ciego y después Ananías ora por él, ¿no? Y después se levanta y va a pasar una serie de cosas que vamos a ver la próxima sesión. Pero Pablo no es discipulado por Jesús como los demás apóstoles. Y sin embargo escribió más que los apóstoles. Escribió más que los apóstoles. Lucas, por ejemplo, es todavía más extraño porque escribió más cantidad que Pablo, Lucas. Y Pablo y Lucas no estuvo con Jesús tampoco, ¿no? No es un apóstol, vamos a llamarlo, no es un pastor, simplemente era el médico y amigo de Pablo, ¿no? Y escribió un montón. Entonces, es que les dio la gracia. Sí, Dios le dio gracia, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque no es algo solamente
terrenal, no solamente es algo físico. Pablo a veces puede decir, sí, me siento extraño porque yo no conviví con ese Jesús. Yo no dormí con Él, yo no estuve comiendo con Él. O sea, me hubiera gustado, pero me doy cuenta que no es lo más importante. Que lo más importante es servirle. Porque si me empiezo a enfocar en que yo no estoy en la foto, yo no salgo en la última cena, empiezo a pensar en mí y no en Jesús, ¿verdad? Pablo es muy así y dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No solamente tuvo un encuentro con Jesús, sino también con el Padre, ¿no? Y el Padre le hizo ver, más adelante lo vamos a ver, que está diciéndole, yo te elegí, desde el vientre de tu madre yo te elegí, ¿no? Y esas mismas palabras que también en Isaías dice, mi hijo eres tú, ¿no? Yo te elegí. Y es como, está sonando en Pablo diciendo, y Jeremías lo dice, yo soy tu padre, ¿no? O sea, de las pocas veces que en el Antiguo Testamento hablan de una relación de Dios como padre, está ahí. Entonces él se identifica y dice, Jesús me ha hablado y el Padre me ha hablado. Y entonces entiendo eso y dice, y todos los hermanos que están conmigo. En ese momento Pablo pues está iniciando su ministerio. Han pasado ya pues 17 años desde su ministerio, ¿no? 17, 20 años en los que se escribe esta carta después de que Jesús murió. ¿Ok? Estamos más o menos en el año 55, 50 después de Cristo. ¿Ok? Pablo es popular en este momento, es amado, es el gran apóstol, ¿no? Trabaja como ninguno, lo dice en Corintios, ¿no? Se esfuerza, pero es la gracia de Dios, ¿no? Sí, a pesar de haber sufrido tanto, ¿verdad? Sí, la pasó difícil, pero fíjate, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, un poquito más adelante, hacia Apocalipsis, Colosenses, después está Timoteo. 2 de Timoteo es la última carta que escribió Pablo, ¿ok? Aquí está, no a meses, sino a días de morir. Segunda de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 13. Fíjate, dice, bueno, desde el 9 lo vamos a ver, ¿no? Para que, desde el 9 lo vamos a leer. Escúchenme y pongan atención, fíjense. Procura venir pronto a verme. ¿Cuál estás en el versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Dice, procura pronto a verme, venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, o sea, fue enviado, ¿no? Fue enviado a dirigir a Galacia y pues ya no estoy con él. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los... Es que voy a llorar. Porque Pablo se está despidiendo, o sea, son sus últimas palabras y no hay nadie con él, ¿no? No hay nadie con él, todos están así como, está haciendo una historia de todo su ministerio y duele, o sea, dice, tráete los libros, qué difícil ha sido esto, ¿no? Y dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, del mismo César, ¿no? Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Pablo está entendiendo que morir no es malo. Pablo está entendiendo que si muero por Jesús, es bueno, ¿no? Si muero viviendo para Jesús, es bueno. Y entonces, ese es lo último de Pablo, y siempre es importante para conocer a la persona cuál es su inicio y cuál es su fin, ¿no? Se Y vemos sintió abandonado, ¿verdad? no, le duele porque es un humano y trabajó muchísimo y predicó mucho y, como dices, escribió muchos libros. Pero ¿quién estuvo con él al final? Nadie. Jesús sanó a tanta gente y le dio de comer a tanta gente y hizo no otra cosa más que bien. ¿Y quién estuvo en la cruz? Nadie, ¿no? Solamente las 3 Marías, Juan, y todos los demás huyeron por miedo, ¿no? Entonces, te das cuenta que la vida cristiana no tiene por qué ser necesariamente bonita. Es difícil. Es difícil. Ahora, yo entiendo entonces que es más fácil creer un evangelio diferente. Por eso lo estamos entendiendo así. Por eso quiero citar eso, porque él dice, yo estoy sorprendido de que estén escuchando un evangelio diferente, de que les acomode algo. Es muy fácil. ¿Qué significa el evangelio? Lo dice un poco en Corintios, ¿verdad? Pero es que Jesús, el Mesías prometido, fue hecho hombre y nació de una virgen. Las buenas nuevas. Creció y vivió una vida justa y limpia. Fue bautizado con el Espíritu Santo para ser propicio a nuestros pecados. Fue muerto en una cruz de madera para pagar nuestros pecados. Fue resucitado por el poder del Espíritu y por su santidad para presentarse con justicia ante el Padre. Vendrá otra vez para juzgar a vivos y a muertos según sus obras, según su fe, ¿verdad? Ya sin relación al pecado. Y vendrá por su iglesia para hacernos una iglesia santa y gloriosa. Eso es el evangelio, ¿verdad? Eso es el evangelio. El evangelio es que todo lo hace Él. El evangelio no es que tú haces algo. Y yo, ¿dónde entro? Deja que Él lo haga, dale las gracias a Él, dale la gloria a Él y nada más. ¿Me explico? Eso es el evangelio. Déjenme separar la cosa esta. Conocer lo que hizo Pablo tanto. Lo vamos a ver la siguiente semana, ¿dale? Entonces dice, ahora sí, dice, gracia y paz. Para tener paz, para poder dormir tranquilo, para poder hacer tu trabajo, para poder hacer los bolis, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Cualquier cosa que quieras hacer en esta vida necesitas paz. Pero para tener paz necesitamos conocer la gracia de Dios. Porque si no, andamos como con la novia, queriendo impresionar, hacer bien, portarme bien. Ya, perdón, Señor, es que otra vez no leí nada, es que estoy nada. Y estamos caminando en la ley, en las obras, en la carne, como esclavos. Y no estamos caminando en la gracia, en su justicia, en su perfección. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo quiere presentar aquí es gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Dios y Padre. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, ya que hizo la presentación, dice, bueno, ya no puedo hablar más, sino voy a decirles la neta, ¿no? Lo que les quiero decir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Alejado de Jesús. Se alejaron de Jesús. Todas las iglesias que están en Galacia se alejaron de Jesús. Y es chistoso porque
tú te das cuenta que una iglesia, finalmente, una iglesia es el conjunto de muchas personas. Somos ahorita una iglesia, ¿verdad? Pero todos caminamos igual. Todos pensamos igual. Todos decimos igual. No. Pablo reconoce algo y dice, es que aunque no todos somos iguales, nadie está pegado a Cristo, ¿no? Porque lo que permites, ¿verdad? Lo que permites, aceptas y caminas y te haces y te vuelves, ¿no? Pero si en tu iglesia hacen algo que no está bien, necesariamente no está bien, tú dices, bueno, pues ninguna iglesia es perfecta, pues ya la voy a permitir, ¿no? Y eso también, y eso también, ¿no? Y empezamos a permitir cosas, decimos, pues ahora ¿qué hago? ¿No? Porque Pablo está viendo que todas las iglesias estaban apartándose de Jesús. Entonces dice, para seguir un evangelio diferente. ¿Hay un evangelio diferente? Pues no. Realmente Pablo dice que no. Más adelante dice, no, que haya otro. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunas personas están queriendo perturbar. Perturbar significa turbar, como desviar, ¿verdad? Están perturbando. Yo estaba yendo para allá y me perturbé y no sé, y me mareé. Como que no sé, me estoy atolondrado, como borracho, ¿no? Soy como, no sé dónde estoy. Eso es, no sé quién es Jesús, no sé a dónde voy, no sé cuál es, no, estoy tambaleando. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quieres decir algo, Laura, o estás buscando algo especial? No. ¿Estás bien? Entonces dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Un ángel del cielo. Entonces, Malo. sí, imagínate, o sea, no, incluso dice, alguien de nosotros, yo Pablo, o yo Timoteo, o yo Tito, o yo Pedro, o yo Juan, quien sea, dice, si alguien dice algo diferente, eso está mal. Porque el evangelio no es hecho por los hombres, el evangelio es hecho por Dios. Entonces, no podemos creer un evangelio diferente. Entonces, algo que sucedió muy importante en Hechos 15, en el concilio, un concilio finalmente vamos a conciliar, vamos a hacer las paces. Porque por un lado hay judíos que ya se circuncidaron y hay gentiles que no se han circuncidado ni se tienen que circuncidar, pero los están obligando a que se circunciden para ser parte de un mismo grupo, ¿no? Entonces dice, y pues todos dicen, pues es cierto, tienen razón, pues es un pacto de parte de Dios, desde Abraham, pues hay que seguirlo, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Y ahí estaba como, no tiene nada de malo, pero bueno, digo, ¿qué tiene de bueno? ¿No? Y empiezas ahí a hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿qué significa? Si me circuncido, ¿Dios me ama más? ¿No? Si no me circuncido, ¿Dios me ama menos? Entonces es difícil, esas preguntas son importantes y tenemos que decirlas en todo sentido. Si no me bautizo, ¿Dios me ama más? ¿No? Si me bautizo, ¿Dios me ama menos? No, las mismas preguntas. Las obras no son los elementos que nos justifican ante Dios, sino la fe. Pero las obras reflejan lo que yo creo. Entonces, si yo creo en Jesús, me voy a bautizar. Porque creo en Jesús. No estoy dudando, lo voy a hacer. Pero si lo estoy dudando, no estoy creyendo. ¿Verdad? Claro. Así es, o sea, es de la mano. No digo, ay, me voy a bautizar para irme al cielo. No, me voy a bautizar porque creo en Jesús y lo quiero hacer. Porque es un paso que Él me invita a hacer. No me ama más, no me ama menos, pero soy obediente. ¿Cierto? Entonces, eso tenemos que entenderlo muy bien. Porque dice, hay algunas personas que están perturbando y pervirtiendo el evangelio de Cristo. Entonces, no es en este momento una persona necesariamente demoníaca, ¿no? No es una persona con cuernos y cola.
Una persona que predica, ¿no? Que habla bien, pero que al final esclaviza, que al final amontona peso a tu espalda, ¿no? Te hace más carga, me asfixia, me acorrala, ¿no? Hay que huir de esas personas porque no nos están... Perdón, a mi hermana y te digo a Sí, Tere y sí. a Fernando, que ya sentían que los tenían asfixiados y ahorita están conociendo después de 30 años, de que los tenían así, con esas cargas. Dice, hasta ahorita estoy sintiendo el amor de Cristo, hasta ahorita, o sea, Sí. nos sentimos libres, nos sentimos así, porque era, no vayas al cine, ponte falda larga, o sea, ya un montón de cosas, no comas camarones, no esto, no el otro, no, o sea, eran No patines. sí, que porque sí, no puedes andar en moto. Le hicieron a mi cuñado vender la moto. Le prohibieron, que porque si no el seguro no iba a cubrir, el seguro de la iglesia no le cubría si algo le pasaba. Válgame Dios. No puedes Regresa, andar güey. vestido ¿Tenían así. seguro en la iglesia? ¿Eh? ¿Tenían seguro en la iglesia? Sí. Pues es que les piden el diezmo, pero el diezmo. El diezmote. El diezmote. Entonces, todo eso tiene que ir con, te digo, queremos tener orden, ya lo dije al principio, queremos tener control, una iglesia bonita en el que tú eres médico, pues tú da las consultas, tú eres cocinera, pues tú da esto, tú eres abogada, pues tú da, o sea, vamos a compartirnos entre todos, se escucha bonito, ¿verdad? Se escucha bien. Vamos a hacer un equipo multidisciplinario y todos nos vamos a ayudar y todo así muy bonito. El punto es que o lo cerramos o lo dejamos abierto. Si lo cerramos ya nadie entra, es exclusivo, solamente nosotros. Y nos volvimos elitistas y discriminadores. Elitistas. Ay. Elitistas, no élite de... Y si abrimos, llega alguien que quiere poner desorden. ¿Y por qué no cobran? ¿Y por qué no lo hacemos así? Oye, ya estaba funcionando bien, ¿por qué llegó otra persona? Y empezamos a sentirnos, a agredirlo, ¿ves? Así somos como comunidad. No podemos tener el orden porque Dios no nos llama a eso necesariamente. ¿Ok? Lo hizo la iglesia al principio, se le ocurrió hacer la iglesia. Pero no se ve que la iglesia lo esté consultando de parte de Dios. Entonces, sí, podemos dar nuestros... Mira, hace rato estaba hablando con un amigo que está iniciando un proyecto. Y yo le digo, estás iniciando, ¿verdad? Es cristiano. Le digo, estás iniciando. No regales tu consulta, no regales tu tiempo, ¿no? No vayas ay, no, pues voy a iniciar y que las primeras sean gratis y así, ¿no? No lo hagas, cobra, aprende a cobrar tu tiempo, aprende a cobrar eso, ¿no? Y cuando ya te vaya muy bien y cuando no, empieza a dar, empieza a hacerlo, ¿no? Tal manera que la idea que le quería dar a entender es que no siempre cuando estamos iniciando tenemos que dar, ¿no? Sino tenemos que aprender a dar todo el tiempo. Y entonces, aquí cuando estamos hablando de la libertad que Dios nos da, pues la libertad huele bonito, ¿no? Y la gente no le gusta que huelas bonito, ¿no? Entonces empieza a juzgarte, a criticarte. Y yo no quiero ser una persona así. Yo no quiero ser un cristiano así, que esté corrigiendo a todos, ¿verdad? Que esté juzgando a todos, que esté aconsejando, ¿no? A todos, ¿no? Yo no quiero ser esa persona. Quiero ser una persona que pueda conectar con las personas. Quiero ser una persona que pueda escuchar sus problemas. Quiero ser una persona que pueda orar realmente por sus necesidades, ¿no? Y que Dios haga la obra, porque de Él es. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, del que comenzó en ustedes la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Yo no, Jesús lo va a hacer, ¿no? Entonces, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Significa maldito. Entonces, el mensaje no se modifica. El mensaje no se modifica, ¿ok? Aunque el mensajero cambie. No importa el mensajero. Lo que tú vas a evaluar es el mensaje, no al mensajero. Ay, qué guapo está.
Ay, qué elocuente. Ay, no. Voy a evaluar su mensaje. Voy a evaluar su mensaje. Jesús lo dice. Está hablando y después lo vamos a ver, pero dice hipócritas, ¿no? Dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, simplemente tienes que aprender a decir, ok, el mensaje está bien, entiendo lo que está diciendo, pero lo que Dios me está diciendo también es esto, ¿no? Se podría decir ser fiel con uno mismo, pensar, sentir, decir y obrar en consecuencia. Sí, tienes que aprender a hacer eso. O sea, la integridad de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo es responsabilidad tuya. Y tienes que aprender a hacer eso, ¿no? Entonces, fíjate, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjate, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 9. 5, versículo 7 y 9. A ver qué dice, Laura. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí. Entonces, un poquito de levadura. O sea, alguien te va a predicar, o tú vas a predicar, o yo voy a predicar en algún momento. 90% Jesús, 90% Evangelio, 90% Biblia y 10% humanismo. Y 10% de mi cosecha. Y 10% mentira. ¿Verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. La echa a perder. En vez de salir una galletita, sale un panzote, ¿no? Entonces, dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién los distrajo? ¿Quién? ¿No? Como, hey, ¿por qué estás corriendo tan rápido? ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde? ¿No? Ven, te quiero decir una cosa. Y empieza a jalar, ¿no? A jalar. Entonces, la pregunta del día de hoy que yo quiero hacer es, ¿quién o qué está estorbando para que podamos correr bien? ¿No? Es como, ¿qué me decía un paciente apenas? Me decía, no, es que salí a correr y ya no aguanto. Toda esta cuarentena estuve sin hacer ejercicio. Ya no tengo condición. Dice, ya me canso. Nada más de bajar, dice, poquito, ¿no? Entonces, evaluar quién nos está estorbando en estos tiempos, en estos momentos, para no correr bien. ¿Dirías que tienes una buena condición, Laura? Espiritual. ¿Dirías, Eli, que estás corriendo a toda velocidad, con toda energía? ¿Dirías, Eli, que estás como yendo con todo tu impulso? ¿No? Chale, dirías, yo en este momento siento que soy ligera como cierva, como un guepardo, ¿no? O me siento como tortuga, como oso, ¡pum! Como, ok, no estoy detenido, pero tampoco voy tan rápido. O sea, no me he desviado, pero pudiera ir más rápido, ¿no? Como un koala estoy. Como Una vez más, nada más es evaluar quién o qué está estorbando para correr bien. ¿Tiene alguna respuesta alguna de ustedes? Amor. ¿Quién o qué está estorbando para que no corras bien? ¿Qué crees que sea? ¿Elian? Pues yo creo que es uno mismo, ¿no? Que no tienen el interés y dice, después o... Desidia. Ajá. La desidia. Entonces, la palabra siempre va a decir esos temas, como anímense, ¿no? Fortalezcanse, recuerden, porque eso es el cristianismo. Finalmente, como ya sabemos que es difícil mantenerse en la órbita, pues entonces Dios siempre nos va a estar animando. Y esta reunión es una manera de animarnos a mantenernos en la órbita, a mantenernos cerca de Cristo.
a volver otra vez al Evangelio, a desechar todo lo que hemos estado acumulando, ¿no? A bajar los kilos que estamos de más, a tener otra vez condición, a correr otra vez rápido, a sentir que estamos volando, ¿no? Pero es porque necesitamos una vez más escuchar de parte de Dios que un poco de levadura echa a perder toda la masa, ¿no? Entonces vayamos por último a Hebreos capítulo 12, versículo 2, para poder comer unas tostadas de tinga. ¿Hebreos qué? 12, versículo 2. Después de Timoteo está Tito, Filemón y ya después está Hebreos. ¿Versículo qué? 12, versículo 2. Ah, ya. Si quieren, pues Yo no me fui a ninguna iglesia, doctor. Yo los estuve esperando hasta que quisieran regresar. por tanto, desde el 1 lo voy a poner. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Ya no regresémonos a lo que hicimos mal. Ay, me voy a regresar a marzo, porque en marzo fue cuando ya dejé de leer mi Biblia. Ay, yo creo que voy a... No te regreses en el camino. Tienes una carrera todavía por delante. Como eso dices que dices allá en Chihuahua. Hectáreas todavía hay que correr, ¿no? No te fijes en lo que ya caminaste. No te fijes en tus 2 años, en tus 15 años, ¿no? En la quinceañera. No te fijes en eso. Fíjate en lo que Dios está por delante llamándote todavía. Y tenemos que confiar en eso. Que nuestros mejores años como cristianos no están atrás, están adelante. ¿Amor? Que nuestros mejores años como cristianos no están atrás, sino están adelante. ¿Ok? A veces cuesta entenderlo, a veces cuesta creerlo. Pero es verdad, tenemos que aprender a eso, porque estamos tan aferrados a nuestro primer amor, a esos momentos donde conocimos al Señor, ¿no? Y empezamos a ver que, ¿no? Es tan bonito y todos quisiéramos regresar a esa carrera y decir, ya no voy a avanzar, me quedo aquí, aquí ya estoy bien, aquí estoy feliz, aquí estoy completa. No, tengo que avanzar, ¿verdad? Tengo que avanzar, tengo que creer que adelante hay mejores cosas para mí, que todavía hay un camino fuerte, que aunque te toque un lugar solitario, ¿verdad? Aunque te toquen dificultades, tormentas, lagos, pierdas tu cartera, tu reloj, todo y sigas, sabes que Dios te espera al final. Eso lo dijo Pablo en 2 Timoteo, a punto de morir. Dice, pero yo sé que Él va a guardarme. Él va a librarme de todo mal. Él va a conservar mi tesoro completo. Él no va